las letras, los números. Sí, doctor. Ya. Entonces se trata de lo siguiente. Habíamos dicho que, los que han venido ayer, bueno, van a entender, que en el medio ambiente la concentración de oxígeno es 21% y la presión barométrica es 760 a nivel del mar. ¿No? Bueno, con esos datos, bueno, y en la altura la presión barométrica es 500 milímetros de mercurio, redondeando, porque exactamente es 483 estudios del IVA. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios. ¿Para qué vamos a hacer los ejercicios? Para ver de dónde sale la saturación, de dónde se obtiene la saturación de oxígeno. ¿No han traído? No tienes excusa. Sí, he traído. Ya, compran las cosas. ¿No traen? Sí, me interesa. Eso nomás. Entero y la casa. Ya. Entonces, acá ustedes ven un ejercicio. Entonces, aquí está la concentración de los gases en el medio ambiente. Y ahora vamos a obtener, por la ley de Dalton, que hemos enunciado que la ley de Dalton dice lo siguiente, ¿no? Ustedes han anotado que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a su concentración. Aquí está la concentración de los gases, ¿no? Del nitrógeno, del oxígeno y del CO2. Entonces, nuevamente, el oxígeno, su concentración, la concentración, habíamos visto que en el medio ambiente, tanto en la altura como a nivel del mar, como en el monte Everest, que siempre dan como datos de referencia, es 21%, o lo que es lo mismo cuando nos referimos a la unidad 0,2. Esa es la FiO2 o fracción de inspiración. Ahora, vamos a ver con qué presión, ese da también como dato, que la presión de inspiración del oxígeno, con qué presión ingresa el oxígeno hacia o se encuentra primero en el medio ambiente y después ingresa hacia nuestros pulmones. Y la operación es la siguiente. Si todo fuera oxígeno, entonces diríamos que 760 es al 100%. Pero como es 21%, entonces hacemos la regla de 3, que es X es igual, 760 es igual al 100% y X es igual al 21%. Entonces resolvemos el ejercicio y tenemos que X es igual a 159 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Hemos hecho 21 por 760 dividido entre 100. ¿De acuerdo? En algunos textos va directamente 760 por 0,21 o 21 por 0,21, ¿no? Y de la altura podría ser 500 por 0,21. Lo cierto es que si ustedes hacen la regla de 3, sale 159 milímetros de mercurio de presión de inspiración en el medio ambiente. De presión de inspiración en el medio ambiente. Ahora, yo quiero calcular en la altura de La Paz cuánto es esa presión de inspiración del oxígeno. Y digo 500. Si todo fuera oxígeno sería 500, o sea, sería el 100%. Pero como es 21% de la concentración, digo X es igual a 21% y, claro, 500 es igual al 100% y X es igual a 21%. ¿De acuerdo? Entonces resuelvo la regla de 3 y digo X es igual a 140, mejor dicho, 100, ¿cuánto ven ahí? 105, ¿no? 105 milímetros de mercurio en este momento es nuestra presión arterial, mejor dicho, presión de inspiración del oxígeno en el medio ambiente. Es decir, con esa presión está impulsando el medio ambiente al oxígeno para que ingrese a nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Ahora, ya está el oxígeno en el medio ambiente. Lo que quiero saber es ahora cuánto es la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo, porque el oxígeno está ingresando, usted está expirando, si quieren hacer inspiraciones profundas, está inspirando, todos estamos inspirando, pero en el aire traqueal, como su nombre indica, aire traqueal húmedo, está humidificado por la presión del vapor de agua. Esa presión del vapor de agua en condiciones normales
es a temperatura y a humedad normal, es de 47 milímetros de mercurio. Aquí está, 47 milímetros de mercurio. Entonces lo que tengo que hacer es el nivel del mar primero, 760 restar 47 milímetros de mercurio. Y digo, esa cesta me sale 713. Entonces, ustedes están viendo que no se necesita máquina de calcular. Estas son operaciones de ciclo básico, ¿no? de escuela, ni siquiera de colegio. Entonces, en la escuela también me acuerdo que hacíamos regla de tres, simple y compuesta, en la escuelita. Bien, entonces, esos 760 menos 47 nos resulta 713. Estamos restando una presión que se opone a la presión del vapor de agua. Y resuelvo la regla de 3 y digo 713 es al 100% y x es igual a 21%. Lo que quiero saber es con qué presión está ingresando, está pasando por el aire traqueal húmedo del oxígeno. El oxígeno ya encuentra un obstáculo que es la presión del vapor de agua. Y resuelvo la ecuación a nivel del mar y obtengo ese dato, digo x 21 por 713 sobre 100 y me da x es igual a 149. 149 ¿qué? Milímetros de mercurio de presión de inspiración en el aire traqueal húmedo. Entonces, en la tráquea ya tengo una presión de inspiración de 149 milímetros de mercurio. A nivel de la altura hago lo mismo. 500 menos 47, obtengo, ¿cuánto es? Es 400, ¿cuánto? 453, claro que sí. 453 es al 100% si todo fuera oxígeno. Y el 21% será X. Entonces, resuelvo la ecuación con la regla de 3 y obtengo que X es igual a ¿cuánto? 95,3. 95,3. Esa es realmente la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo, en nosotros, en la altura. ¿De acuerdo? Entonces, hemos resuelto cuánto es el oxígeno o cuánto es la presión tanto en la altura, mejor dicho, a nivel del mar como en la altura. Ya sabemos que ese dato en la altura es menos por la presión barométrica. Jóvenes, anótense bien porque estos datos ustedes nomás los van a tener y el examen de aquí salen las preguntas, por lo menos 10 preguntas. Entonces, esas 10 preguntas las dejan en blanco los que no vienen porque no saben de qué se trata, ¿no? En cambio, los que asisten es facilito. Estoy demostrando que es una simple operación de regaderos. Y aquí viene lo que es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque con esa presión ingresa al alveolo. Aquí les he dibujado un alveolo. Este es el ventrículo derecho, ¿no? Y esta es la aurícula derecha. Y el capilar pasa la sangre por el capilar y llega a la aurícula izquierda ya oxigenada. ¿Se acuerdan que ayer los que han venido, creo que han visto todo, hemos explicado qué es esa curvita negra? Es los shunt o los cortocircuitos. Obviamente esto es esquemático, ¿no es cierto? Entonces, esa curvita es decir, la sangre que llega al otro lado de los capilares, ¿no? Ya llega mezclada. No llega, más bien se mezcla con la llegada de las venas bronquiales y de las venas del corazón, ¿no? O sea, las venas que van a llevar sangre poco oxigenada, lo mezcla, por eso se llama mezcla venosa, que a veces les pregunta el examen oral, y me acuerdo que en la residencia a nosotros nos han preguntado eso, en el examen final, y bueno, no podíamos responder, apenas respondíamos, explicábamos, pero eso es la mezcla venosa. Es cortocircuito, mezcla venosa o shunt. Entonces, y habíamos dicho también que ¿qué es esto? Esta hemoglobina que se une con el oxígeno es la saturación. Es decir, cuando el oxígeno pasa del alveolo al capilar pulmonar, se une a la hemoglobina. ¿Cómo se une a la hemoglobina? Se une a las 4 subunidades que ustedes ya saben tiene la hemoglobina.
¿Se acuerdan, no? Tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿De acuerdo? Entonces, a cada subunidad, pero cada unidad tiene el grupo hemo. ¿Se acuerdan? Y ese grupo hemo tiene fierro, pero el fierro no está en estado fésico, sino en estado ferroso, con su menor valencia. Eso es lo normal. Se une al estado ferroso, con el fierro que vale en este caso 2, porque el fierro que cuando se une al estado fésico es anormal, se llama metahemoglobinemia. De nuevo, el que no asiste a clases no va a saber hasta que termine tal vez qué es una metahemoglobina. Sabe usted, es algo que ustedes vayan a avisarles, ¿no? Pero eso es más difícil porque aquí se les va a explicar. Bueno, de nuevo, la hemoglobina se une a 4 moléculas de oxígeno. A veces pregunto a cuántos átomos, serían 16 átomos, y son 4 moléculas de oxígeno. 4 moléculas de oxígeno equivalen a 8 átomos, mejor dicho, de oxígeno, ¿no? 8 átomos de oxígeno. Entonces, molécula es siempre la unión de átomos, ¿no es cierto? En este caso, la molécula de hemoglobina se une a las moléculas de oxígeno a 4 moléculas de oxígeno. Cada molécula de oxígeno se une a una subunidad de hemoglobina, ¿no? Eso es la saturación. ¿En qué proporción, cuánto se une el oxígeno a la hemoglobina? Cuando el oxígeno está prendido totalmente a la hemoglobina, decimos que la saturación es de un 100%. ¿Han visto el pulsioxímetro? ¿Alguna práctica? Yo creo que la mayoría, ¿no? Ahora no se admite que una historia clínica no tenga, cuando ustedes hagan semiología, no se admite que, aparte de tener el tensiómetro, bueno, que ahora hay electrónicos, el fonendoscopio, y también tienen que medir la saturación. Pero no solamente medir la presión, la frecuencia, sino interpretar. Bien, entonces van a interpretar que cuando el oxígeno se encuentra unido a la hemoglobina, si da el término totalmente, decimos que está unido, la saturación es de 100%. Y nosotros en la altura saturamos 93. Eso les dará una idea de que no está tan unido el oxígeno con la hemoglobina. Y a nivel del mar, el oxígeno con la hemoglobina se une en un 95 o en un 97%. ¿Y de qué depende esa unión? Hay una fuerza que hace que el oxígeno se una a la hemoglobina. ¿De qué depende? De la presión arterial de oxígeno. ¿Se acuerdan que ayer hemos hablado harto de la presión arterial de oxígeno? Y hemos dicho que la presión arterial de oxígeno a nivel del mar es de 95 y en la altura es de 60, ¿no? De 60. Y ese estímulo de 60 de presión arterial es la causa de los síntomas de las personas que vienen a la altura. Bien, entonces ya está. A los que han venido desde 100, entonces estamos viendo que el ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, va a los capilares, se oxigena y llega aquí oxigenada la sangre. Pero antes de que llegue al ventrículo izquierdo, sufre una mezcla venosa que ayer también hemos llevado. ¿Por qué? Porque llegan las sangres de las venas bronquiales, prácticamente, inclusive en los libros dicen un 2%, ¿no? El resto pasa la sangre por los capilares para oxigenarse. Pero al momento de pasar por los capilares, se une a la hemoglobina, a las 4 subunidades de hemoglobina. Entonces, 4 moléculas de oxígeno. Eso es lo que se conoce como la saturación del oxígeno con la hemoglobina. Saturación de oxígeno con saturación periférica, porque es lo que tomamos en el pulpejo del dedo, en la uña con el pulpejo del dedo, colocamos el oxímetro, el sensor, y nos interpreta en el monitor, en el monitor el valor de la saturación. Bien, ahora vamos a ver a qué se refiere esta fórmula. Esta fórmula, anótense que es el oxígeno, ya habíamos dicho, que cuando se encuentra en la tráquea, a nivel del mar, está con una presión de 149, aquí está, 149. Ya hemos hecho los ejercicios y en la altura está con 95. En el aire traqueal húmedo. Ahora, en el alveolo, ¿con cuánto de presión está? Aplico esta fórmula.
y digo, presión alveolar de oxígeno es igual a presión de inspiración, esta presión de inspiración, presión de inspiración del oxígeno menos la presión arterial de CO2. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2? Ayer les he dicho en la altura y a nivel del mar. En la altura, a nivel del mar, habíamos dicho que es 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y en la altura es 30 milímetros porque nosotros hiperventilamos, ¿de acuerdo? Entonces, la presión en la fórmula, aquí está, esta fórmula pueden encontrarla en los libros, está en el libro del Verne Levy, está bien, y en otros libros también, ¿no? O sea, esta es la presión para encontrar con qué presión está el oxígeno en el alveolo. Entonces, eso de memoria pueden decirnos, está a nivel del mar con 103, porque una vez haciendo el ejercicio van a ver que está 103, 102 o 101, dependiendo qué valor apliquemos. Entonces, de nuevo, presión alveolar de oxígeno es igual a presión de inspiración, esa que hemos visto, 149 o allá 105, menos presión arterial, esa presión que hemos encontrado, que hemos dicho que acá es la presión arterial de CO2. El CO2, una vez que llega por el ventrículo derecho, llega a nivel del mar con una presión de 45 o 46 milímetros de mercurio, y por gradiente, así como el oxígeno también pasa por gradiente. Gradiente quiere decir diferencia de concentración. Por gradiente pasa el oxígeno del alveolo al capilar, el CO2 también sale del capilar al alveolo. En el alveolo, ¿cuánto es la presión alveolar de CO2? Ese dato no lo tenían, es 40 milímetros de mercurio. Y en el capilar, ¿cuánto es? 46 milímetros de mercurio. Entonces, 46 menos 40 es 6 a favor del capilar. Por lo tanto, el CO2 sale del capilar al alveolo. Y el alveolo tiene oxígeno. ¿Oxígeno en qué cantidad? 103, que enseguida vamos a descifrar de dónde sale ese 103, 102 o 101. No hay problema de esas variaciones. Y ese 103, ¿y cuánto está llegando de presión venosa de oxígeno? Está llegando una presión venosa en este lugar del capilar, en esta parte. Habíamos dicho que en el primer tercio del capilar ya se oxigena la sangre, ya hay el intercambio gaseoso. Es tan veloz, ¿no? ¿Y cuánto es? Entonces, en el alveolo de nuevo es 103 y en el capilar es 60. Presión venosa de oxígeno, 60 milímetros de mercurio. Entonces, otro dato que es de deducir, que de razonamiento, al igual que hemos visto el gradiente de CO2 entre el capilar y el alveolo, que es de 6, ¿no? El gradiente de oxígeno entre el alveolo y el capilar, ¿cuánto será? Ustedes díganme. 103 menos 40, 63, ¿no es cierto? Ese es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Pongan gradiente alveolo arterial de oxígeno, porque otra es la diferencia alveolo arterial que vamos a ver posteriormente. Este es gradiente, o sea, gradiente quiere decir diferencia en este caso, de presiones. Hemos visto el gradiente del alveolo capilar alveolar de CO2, ahora estamos viendo el alveolo capilar de oxígeno. Nuevamente, el gradiente de CO2 es 6 y el gradiente de alveolo de oxígeno es 63. Entonces, vamos a ver esta presión de 103, ¿cómo la obtenemos? Decimos presión arterial de oxígeno es igual a presión de inspiración. Esa presión de inspiración que hemos encontrado es 149, menos la presión alveolar de CO2. Eso nos da el laboratorio, por si acaso, ¿no? Pero inferimos que cuando no nos dan ese dato, si no les doy ese dato en el examen, asumen que la presión arterial de CO2 es considerada la normal. A nivel del mar, nuevamente, esa es la función del docente, es repetir 1, 2, 10
20 veces, no interesa. El asunto es que aprendan, que memoricen, ¿no? Y después ya van a estar sazonando, ¿no? Porque les voy a dar ejercicios para sazonar. Entonces, pues, decíamos que la presión alveolar de CO2 es 40 a nivel del mar, y 30 en la altura, porque nosotros hiperventilamos. Ahora, hay una constante, ahí ustedes están viendo una constante, dice multiplicado por un 0,08. Esa es una constante. En algunos textos multiplicado por 1.25. Esa operación, fíjense aquí está, 149, menos este resultado de 149, menos el resultado de la multiplicación de la presión arterial de CO2 por esa constante, nos da este resultado. Presión alveolar de oxígeno es igual a 103, puede ser 102, 101, depende del valor que se maneje de qué, de la presión arterial de CO2. Estos datos son tan importantes, de nuevo, que nos van a permitir determinar determinar el tratamiento, el manejo del paciente. Porque esto lo van a obtener de dónde, la presión de CO2 lo van a obtener de la gasometría. ¿Cómo se hace la gasometría? Se coloca una aguja, ayer les he dicho, una jeringa empapada en heparina de las arterias radial y se manda al laboratorio y el laboratorio nos dice presión arterial de oxígeno. Ya saben cuánto es en la paz, ya saben cuánto es la presión arterial de CO2. El pH, ¿cuánto es lo normal? 7.4, ¿no es cierto? Entonces, esos valores nos dan la reserva alcalina o el valor de la presión arterial de bicarbonato. ¿Cuánto es? En equivalentes. 25, ¿no? 25 miliequivalentes. Esos datos. Entonces, con esos datos les va a dar el doctor Rubén Mamani, que también es anestesiólogo, la parte de equilibrio ácido-base, y con esos datos se toma decisiones, ¿no? Este paciente está con acidosis, con alcalosis, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, y ahí se define inclusive la vida del paciente. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante. Y por eso ustedes nomás tienen que saber, ¿no? Ustedes nomás tienen que ser en este caso egoístas, ¿no? Porque los 400 otros estudiantes que no vienen, bueno, allá ellos, ¿no? Tal vez van a tener problemas legales, o en algún momento unos 50 aprenderán de otra parte, bueno, no hay problema. Pero los que vienen constantemente tienen que tomar los datos importantes de todos los docentes, no solo en fisiopatología, por ejemplo, esto se va a exigir el doctor Hinojosa, porque ya le va a dar por hecho estos datos, y van a ver, tiene su libro inclusive, ustedes pueden adquirirlo, en su libro están estos datos. ¿De dónde se obtienen? Ahí están las formas, ahí están las formas. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejercicio donde estamos, dice, ejemplos. ¿Qué dice aquí? ¿Grupo? Sí. Ya, aquí hay un ejemplo, fíjense, aquí está 40. Se fijan, no está la flechita, 40, ¿no? 40%. Aquí da el ejemplo de a una persona, a un paciente que le estamos dando oxígeno. Ustedes han debido ver que el oxígeno se da por bigotera o por mascarilla facial, pero también se da directo cuando al paciente se lo intuba, se le hace una intubación orotraqueal. Han debido ver en las novelas, está con su tubo aquí, está queriendo hablar, no se puede hablar porque entra pasa las cuerdas vocales y entra hasta la tráquea, nadie puede hablar así. Entonces, generalmente estos pacientes, ustedes han debido ver en el COVID, tienen que estar sedados quiere decir dormidos profundamente, ¿no? Pero también puede haber que si le demos una mascarilla facial o con una bigotera. Entonces yo digo, ¿cuánto estaré mejorando la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo? Entonces aplico una fórmula que allá está, allá arriba dice FiO2 es igual, aquí arriba dice FiO2 es igual a, si le estoy administrando 5 litros de oxígeno, que van a ver en el manómetro, ahí tiene su flujómetro y tiene su manómetro reductor de presión, todos los tubos de oxígeno, a eso me refiero, y tiene un conector que la enfermera da, agarra y le coloca su mascarilla facial. Y les preguntan al médico, que ustedes van a ser médicos, le pregunta al doctor, ¿cuánto le damos?
Entonces depende de la gravedad, depende de la saturación. Si está saturando casi normal, digamos, casi me refiero a 86, 80, pueden empezar con 2 litros, pero la mayor parte dice de memoria, dice 5 litros. Y ahí estamos poniendo un ejemplo de 5 litros. Hay una fórmula, anótense, 5 por 4 más 20. Entonces 5 por 4, 20, más 20, 40. Hemos mejorado la FiO2 o el porcentaje de oxígeno en 40% por 0,4. Por eso aquí dice X es igual a 40%. 760 es igual a 100%, 40%. O sea, hemos duplicado la FiO2 o el porcentaje de oxígeno. Obviamente, si hemos duplicado el porcentaje de oxígeno, va a mejorar ¿qué? Toda la cascada. Esa es la cascada del oxígeno. Si mejora la presión de inspiración aquí en mi mascarilla facial, va a mejorar la presión en el aire traqueal húmedo, aplicando esos ejercicios, haciendo los ejercicios de regla de 3, ¿no? Si mejora, si mejora la presión de inspiración en el aire traqueal, o sea, hemos duplicado, ¿no? A 40, de lo que era 20, 21, hemos duplicado a 40% o 0,4. Entonces, con ese 0,4, con 40%, mejor decir 40% y hacer las reglas de 3, así sean más, digamos, más exacto, más fácil, porque después por el otro método se confunden porque hacen directo. Entonces 40%, se resuelven las reglas de 3 y se comprueba que hemos mejorado la oxigenación en el aire traqueal, en el medio ambiente, aire traqueal húmedo y obviamente en la presión alveolar de oxígeno, aplicando la fórmula de presión alveolar de oxígeno. ¿Cuál es? De nuevo repito, la presión alveolar de oxígeno es, de nuevo está ahí abajo, presión de inspiración del oxígeno menos presión arterial de CO2 por ese factor constante que puede ser 0,8 o 1,25, está en algunos textos. Y con esos datos encontramos el resultado final en la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuánto había sido? 237. 37, ¿no? Lo cierto es que ha aumentado en el doble, ¿no es cierto? El doble se ha mejorado. Y si mejora la presión alveolar de oxígeno, entonces va a mejorar, ¿se acuerdan de ese dibujito del ventrículo derecho y de la hemoglobina? Entonces va a mejorar la presión arterial de oxígeno, la PaO2. Presión arterial se abrevia A minúscula y presión alveolar, ustedes están viendo, abreviamos, está en todos los textos con A mayúscula, para no confundirse. Yo en el examen puedo poner expresión A y el que me pregunta me dice, doctor, ¿esto a qué se refiere? Quiere decir que no asiste a clase. Es como cuando les pregunto a los del quinto año que vienen al hospital, les pregunto, ¿cuántos alveolos tienen? No sabe. ¿Cuánto es el volumen cociente? No sabe. Quiere decir que nunca ha asistido a clases. Y le pregunto, ¿quién ha sido su docente? Tampoco sabe, ¿no? Y su disculpa es que doctor, yo soy virtual, soy de la enseñanza virtual. Entonces todos con eso se disculpan. Ahí quiere decir que no saben absolutamente. Entonces ahí estamos demostrando que la enseñanza presencial es en este caso para aprender, así como digamos vulgarmente con chuis, es la presencial, ¿no? Este también tiene su utilidad, es para conferencias, para reforzar el conocimiento, la enseñanza virtual. Pero enseñanza es siempre así, con pizarra. En el piso 8 hacíamos, pero ahora como estamos haciendo acá, estamos aplicando la pizarra. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Entre la presión alveolar hemos duplicado. Si duplicamos la presión alveolar, ¿qué mejora? Porque mejora la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto es la presión arterial de oxígeno? Es 60. Tendría que ser, y esa presión arterial de oxígeno también tiene que mejorar. Y si yo le tomo la oximetría mejora. O sea, en la altura habíamos dicho es 93, mejora a 95, 96, 97, 98. Nuestros pacientes en anestesia, por ejemplo, como está con oxígeno y con la máquina, en la máquina regulamos digitalmente, decimos que le vamos a dar 60% de oxígeno y nuestro paciente tiene 98, 100% de saturación. Entonces decimos, está bien. ¿Qué pasaría? Después vamos a ver, porque tenemos todo el desarrollo del tema, ¿qué pasaría si no mejora la saturación? ¿Se acuerdan que hemos hablado de primero hipoxemia, después de hipoxia, ¿no? Entonces tenemos que buscar la causa por qué no está mejorando la saturación, ¿no? Y nos volvemos atrás y vamos a decir,
¿Dónde estará la falla? Enseguida vamos a ver de nuevo porque vamos a hablar algo de hipoxia, porque es el tema más importante, la hipoxia. Bueno, todo es importante. Entonces ahí está, y en la altura hemos encontrado con esos 5 litros por minuto que hemos multiplicado por 4 más 20, que en la altura tenemos otro valor, pero igual mejora. Igual mejora, ¿qué? Mejora la presión alveolar de oxígeno y por ende mejora la presión arterial de oxígeno. En el capilar tiene su lado venoso y su lado arterial, ¿no? No se olviden que viene la arteria con sangre poco oxigenada y va al capilar. En el capilar se oxigena, pasa al lado venoso, porque es vena, pero es sangre ya arterializada, oxigenada. Y esa sangre va ¿dónde? A la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia los tejidos, ¿no es cierto? Por eso habíamos explicado que la hipoxia es la disminución de la dificultad de llegar de oxígeno a los tejidos y principalmente al cerebro. Cuando en el cerebro no hay oxígeno, eso es un estrés, entonces se desencadena la cascada de la hipoxia cerebral con la producción de alto glutamato. Ustedes ya lo han escuchado hablar del glutamato, es un neurotransmisor excitador que empieza a descarrilar, si vale el término, la producción de calcio, ¿ya? Eso lo van a ver seguramente en neurología, la cascada de la hipoxia cerebral. También pueden leerlo para que vean cómo cuando no hay oxígeno, entonces quien se daña más es el cerebro, ¿no es cierto? Lo que más cuidamos es el cerebro, ¿no? Por eso nuestra función es hacer que no baje la saturación y si en caso de que va a buscar la causa, inmediatamente atacar la causa, que en la mayor parte de las causas de disminución de la saturación es la hipoxia. Bueno, doctor, la pregunta, dígame. En el ejemplo nos decía que le está dando 5 litros de oxígeno al paciente para aumentar su saturación. ¿Hay algún límite de cantidad de oxígeno que se le puede dar al paciente? Excelente pregunta, tienen que preguntarse. Entonces, ¿qué pasaría? Ustedes pueden hacer ejercicio, ahí está, les voy a dar ejercicio, puedo dar con 10 litros, 10 por 4, 40, más 40, 80. El manómetro, el flujómetro, tiene hasta 15. Hay otros flujómetros que tienen mucho más. Tengo una máquina de anestesia que tiene hasta 20, hace asustar. Imagínense si eso le colocaría con una bigotera. ¿Conocen la bigotera? ¿Han visto? Entonces sale como un chisguete en cuenta, entonces le lastimo. Entonces puedo mejor colocar con mascarilla facial, digamos 10 le puedo colocar. 10 por 4, 40. Más 40, 80. Entonces hago el ejercicio con 80, en vez de 40, 80. Digo 100, 760 es igual al 100%, 80 es igual a X. Puedo hacer con 8, con 6, su compañero me estaba preguntando, hay un límite. El flujómetro tiene hasta 15. Puedo darle 15 con fines de diagnóstico, doctor. Este paciente no mejora ni con 15 su saturación. Le informan ustedes de médicos internos y le dicen, doctor, ya le hemos puesto 15 en el flujómetro y se está gastando el oxígeno, ya no hay oxígeno y sin embargo su saturación está en 80. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? En ese caso, él inmediatamente se interconsulta con terapia intensiva, ese paciente, gasometría, y ya conocen los valores de la gasometría, ese paciente tiene que ir a ventilador, a terapia intensiva. ¿Ven? Ahí está, para eso sirve la fórmula. Entonces, ni con 15 mejora, doctor, su saturación, está en 80. Si el doctor les dice, el cirujano algo les dice, no, está bien nomás 80, estamos cerca de 90, pero doctor, estamos dando 15 litros. Entonces quiere decir que se ha olvidado, no sabe o no sospecha de esto de la cascada del oxígeno. Excelente pregunta. Venga, cuando pregunta se aclara grandes cosas. Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el COVID? En el COVID agarraban las señoras, las familias que tenían dinero y se lo compraban todo el oxígeno de la paz, de la situación, y tenían en su casa 10, 20 balones. Y en el informativo que venía desde Miami, un doctor Huerta apellidaba, Chivo, era igual que yo, entonces él decía, si ustedes ven 95 de saturación, tienen que ir al médico. No, pues si nosotros saturamos con 93, entonces era para el nivel de... Pero nadie aclaraba. Entonces, ¿qué hacía la persona, las familias que tenían dinero y tenían oxígeno? Entonces les ponían oxígeno 10, 15 y lo gastaban en oxígeno.
y no necesita. A veces si se pone con 2 litros y mejora la saturación, 2 litros, 2, hago así como he hecho con 4 litros, 2 por 4, 8, más 20, 28. He mejorado de 21 a 28. Hago el ejercicio, o supongo, o deduzco. Digo, con 28 ha mejorado la saturación a 96, 97. Ya está bien, ¿para qué le voy a aumentar? ¿Para qué voy a gastar el oxígeno? ¿No es cierto? Eso pueden hacer cuando estén en emergencias. Entonces decir, bueno, aquí con 2 litros primero veré, y si no, entonces el problema es de la mecánica ventilatoria. Generalmente es en viejitos, en personas que son obesas, entonces no alcanza la ventilación y saturan bajito, lo que decimos, o lo que llaman desaturación, que sí, que va bajando la saturación, ¿no? Es un término que no está en los libros, pero la desaturación decimos que es disminución o que baja la saturación. Pero cuando la saturación está en nuestro medio, menos de 80, y está con oxígeno, entonces sí o sí tenemos que preocuparnos, ¿no? Y decirle al doctor, así le ha aumentado a 10, a 15, a 20, hasta 15, porque 15 no tiene el manómetro, tanto el del relojito como el que tiene vertical con un manómetro de vidrio, ¿no? Ahí ustedes ven 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 10. Y no aumenta la saturación, entonces preocupación. Tienen que llamar a alguien que sabe de terapia intensiva, obviamente, sí o sí tienen que saber, y decirle, ¿sabes qué, hermano? Tú que eres residente, tengo así una paciente, va a correr seguramente si es muy buen médico, si se preocupa por los pacientes, o si no va a decir algo, pedir papeleta, que aquí, que allá, entonces se va a despreocupar. Pero estamos en el límite de la vida de ese paciente, quiere decir que tiene algo. Ese algo es que les digo, son las causas de la hipoxia, que les voy a decir que son más de 20 o 30, que en la primera guía les estoy pasando, en la primera guía que va a salir esta semana, en la última parte les estoy pasando con título de insuficiencia respiratoria, que los que tienen CO2, los que no tienen CO2. Por ejemplo, una persona que está con traumatismo cráneoencefálico, pues está con un edema, que les he dicho, un edema cerebral, un aumento de la presión, pues, ¿qué hace? Así, han visto respirar, son los que tienen posterior a un accidente de moto especial, bueno, la mayor parte de las estadísticas, moto, automovilismo, etc., ¿no? Entonces, tienen hipoventilación, eso se llama hipoventilación. Hemos dado el concepto también de hiperventilación, ahora les doy el concepto de hipoventilación, que quiere decir disminución de la frecuencia y de la profundidad. ¿Y eso a qué lleva? Al aumento del CO2 dentro del organismo, o sea, aumento de la presión arterial de CO2. Eso es la hipoventilación. Entonces, ese paciente, esa persona, ¿necesita qué? Necesita cuidados intensivos, es decir, ir a terapia. Si no mejora con la mascarilla, con la bigotera, entonces ese paciente, si pese a que de nuevo estoy repitiendo esto, si no mejora, pese a que le han dado 4, 5, 6, 7 litros, ustedes que ya han aprendido la fórmula van a ir a pasar, entonces dicen que es raro, no ha mejorado, entonces alarma, entonces dicen, bueno, doctor, yo le he avisado, ¿no? Porque tampoco, ahora si estuviera en sus manos como médico decidir, ustedes tienen que decidir y pedir interconsulta a terapia intensiva, ellos sí o sí saben, ¿no? Porque esos datos manejan, porque al final todo converge en la oxigenación y en la presión. Ustedes saben que la presión arterial se basa hay una fórmula, ¿no? La fórmula de Ohm, o la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Se acuerdan? Dice presión arterial, que igual pregunto a los de quinto año, miran así, ¿qué será la ley de Ohm? La ley de Ohm es igual a, ¿qué dice en su computadora? Es igual a presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Eso les van a preguntar en el examen de cardio. Y todo converge ahí. Y en la parte respiratoria, todo converge en la oxigenación, en la saturación. Entonces, cuando ustedes van a terapia, van a ver, Dios quiera, no quiera que tengan ningún familiar, pero vayan a visitar a alguien en terapia, el terapista que le está saturando bien, su presión está en tanto, listo. Entonces, y el resto, además, aplican PIP, ellos para mejorar la saturación. Esto es un dato que les doy adelantado a ustedes que van a aprender. En fisiopatología, en terapia intensiva, aplican PIP, que es P, todo mayúscula, P, presión positiva en final de la expiración. PIP, P mayúscula, E mayúscula, E mayúscula, P mayúscula. PIP, presión positiva al final de la expiración.
Entonces, en estos pacientes que no saturan en terapia intensiva, ya con el ventilador tiene, dice PIP, entonces dice, le daremos tanto, con 5 de PIP empezaremos. Con 5 de PIP mejora porque se da cuando pensamos que el pulmón está atelectasiado, está colapsado. Entonces el PIP lo va a descolapsar, ¿de acuerdo? Entonces por eso damos PIP, ¿no? Entonces, damos los de terapia en paciente delicado y mejora la situación. Ahí, la pregunta que me decía, también hay un límite, 25 es lo máximo. ¿Por qué? Porque cuando ya pasa de 25 ya no se puede hacer nada del PIB, ¿no? Tal vez hay otros datos que van a encontrar ustedes, pero si con PIB ni así mejora la saturación, entonces ese pacientito, esa persona que está delicado, ya prácticamente no hay nada que hacer. Se empieza la falla multiorgánica, que dicen, no está con falla multiorgánica, que sí que muchos órganos no están orinando, su presión no sube, le hemos dado un PIB de 25, la saturación no mejora, está en 80, 60, ya está, listo, ya no tenemos nada más que hacer. Dios dispone, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes qué importante es este dato, y con lo que me ha preguntado el joven, su compañero, ya les he demostrado la importancia que tiene conocer este dato de la FiO2, ¿no? Si aumentamos la FiO2, si aumentamos el oxígeno, aumentamos la FiO2. Si aumentamos la FiO2, mejoramos con la FiO2 mejoramos la presión de inspiración en el medio ambiente. Por lo tanto, vamos a mejorar la presión de inspiración en el aire traqueal húmedo, vamos a mejorar la presión de inspiración en el alveolo, y si mejoramos la presión en el alveolo, mejoramos la presión en el capilar, entonces mejoramos la presión arterial de oxígeno. Y si mejoramos la presión arterial de oxígeno, mejoramos ¿qué? La saturación. Si no mejora, pese a la oxigenoterapia que en este momento les he explicado, pues, entonces algo anda mal y hay que diagnosticar la causa de la hipoxia y hacer interconsulta con ya sea medicina interna o principalmente terapia intensiva, ¿de acuerdo? Bien, ahí están los ejemplos. Por eso decía la FiO2, ella decía, saturación de oxígeno. Nadie me ha preguntado por qué se pone, si se tienen que intercambiar las valencias O2 hemoglobina. Es convencional, ¿no? Porque normalmente en química, nos han enseñado a mí también, que las valencias del oxígeno se intercambian, ¿no es cierto? Pero es convencional. En fisiología, los fisiólogos han convenido que así se tiene que abreviar, ¿de acuerdo? Muchos datos son convencionales, ¿ya? Bueno, entonces ahí ya tienen el ejemplo, tanto a nivel del mar como en la tierra. Ahí está otro ejemplo, ahí dice ejemplo, paciente conectado a ventilador mecánico, ¿sabe? Ahora, se puede dar oxígeno al 100%. Entonces, a ver, entonces quiere decir que la FiO2 es 1, ¿no es cierto? Entonces, en la presión alveolar de oxígeno, ahí está, presión alveolar de oxígeno, 773, mejor, claro, porque hemos estado, al último, fíjense, porque está conectado al ventilador y le estamos dando presión alveolar del 100%, que mejor dicho, una FiO2 del 100, de 1 o del 100%, que es lo mismo, ¿no? Pero eso no se puede lograr con 15, porque hemos calculado para 15 por 4, muchos 60, ¿cuánto hemos dicho? 15 por 4, 15 por 4, 60, ¿no es cierto? Más 40, ahí con 15 se puede lograr 100%. Pero en terapia intensiva, el ventilador nos da 20%, igual que en la máquina de anestesia, sostenemos ahí para mejorar, cuando depende del paciente. Generalmente es aconsejable con 60%. Listo. Algunos manejan 40, 60, 70, bueno, pero 60 es el dato. Entonces, aquí, con el ejemplo, estamos viendo que el paciente está sometido al 100% de saturación, al 100%, mejor dicho, de FiO2, de concentración de oxígeno, ¿no? 100%. Entonces, en la presión arterial de oxígeno, fíjense, hacemos el ejercicio, nos da 713 menos, tenemos que hacer, allá sería 713 por 1, entonces nos da 713. ¿Se dan cuenta? La FiO2 nos hace la primera parte de la ecuación, tendría que ser por 760 menos 47 por 1, nos da menos el factor que hace su presión arterial de CO2 por 1.25 o por 0.8. Entonces todo ese valor nos da 665. En teoría es lo máximo que podemos obtener de presión alveolar de oxígeno. Entonces, de acuerdo, cuando a una persona
le aplicamos, obviamente tiene que estar enfermo en terapia intensiva, el 100%. Y pedimos al laboratorio, entonces nos da la presión arterial. Entonces, la presión alveolar es 665. Entonces, tiene que mejorar la presión arterial de oxígeno, pues presión arterial. Cuando hablemos de la curva de disociación de la hemoglobina, eso también pregunto y me dicen, mira, Narciso, ¿qué es curva de disociación de la hemoglobina? Vayan tomándose la saturación y van a guardarse y me van a avisar después, ¿ya? Gracias. Entonces, y cuando, de nuevo, cuando estamos con presión alveolar del 100%, tiene que mejorar la presión arterial. Les decía, en la curva de disociación de la hemoglobina, la saturación está en el eje de las ordenadas, vertical, y vamos a presentar el diagrama. Y en el eje de las abscisas está la presión arterial de oxígeno. Lo que quiere decir que la presión arterial de oxígeno está en directa relación con la saturación de oxígeno, ¿no? Saturación de oxígeno con la hemoglobina. Para una determinada saturación, una determinada presión arterial de oxígeno, PA minúscula. Vaya pasando y me van a decir después cuánto es su saturación. Es facilito leer, ahí dice un dato en porcentaje. Bien, vamos a terminar. Bien, entonces van a hacer ese ejercicio cuando se le aplica al 100%. Si logramos en teoría 665, la presión arterial tiene que mejorar, digamos, pedimos al laboratorio y el laboratorio tiene que mejorar la presión arterial de oxígeno ya sea 120, 140, 100, 200, en teoría nos tendría que reportar hasta 600, menos los cortocircuitos, nos tendría que reportar en teoría menos 5%, tendría que ser 500, digamos, pero casi nunca reporta. Pero si ya reporta 300, quiere decir que está bien. La presión arterial de oxígeno, me refiero el reporte de la gasometría, ¿de acuerdo? Ahí está hasta dónde puede llegar la presión alveolar. Esa presión alveolar, normalmente, la diferencia de presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno es lo que se conoce con el nombre de diferencia alveolo-arterial. Y eso sí se pide para ver si el paciente está mal del pulmón o de la vía aérea. Ya vamos a ver eso después, ¿ya? Entonces, la diferencia alveolo-arterial, alveolo A mayúscula, A minúscula, presión arterial A minúscula. Entonces, la presión arterial alveolar de oxígeno, ¿cuánto es lo normal? 103 a nivel del mar. ¿Cuánto es la presión arterial a nivel del mar? 95. Esa diferencia no tiene que pasar de 15 a nivel del mar. En la altura, no sé cuál es el valor, pero tiene que ser mucho más, tiene que ser 30, porque nuestra presión arterial de oxígeno es más de 30, pero no hay ese estudio de la presión alveolar arterial. A nivel del mar, sí. Entonces, de nuevo, esa presión alveolar de oxígeno, que en condiciones normales a nivel del mar es 103, restando la presión arterial de oxígeno, que normalmente es 95, no tiene que pasar de 15. Esa es la diferencia alveolo-arterial. Entonces, eso sí se calcula para determinar dónde está la enfermedad. ¿De acuerdo? Cuando se hacen estos cálculos. Ahí está. Entonces, vayan pasando el tiempo. ¿Ya lo tomó? Ya. Vamos a calcular. Y lo último vamos a tomar 2 minutos más y ahí está. Eso ya hemos hecho. Y el transporte de oxígeno también. Ya, bueno, esto vamos a volver a repetir. El transporte de oxígeno ya les he indicado que la mayor parte del oxígeno en el primer dibujito les he demostrado que el transporte de oxígeno en un 98% se hace a través de la hemoglobina, o sea, oxígeno con y el 2% como oxígeno disuelto, Y ahí está la famosa ley de Henry. Esto es lo más importante. Esta es la ley de Henry. Aquí terminamos con el enunciado. ¿Qué dice la ley de Henry? La concentración de un gas, en este caso del oxígeno, es igual o directamente proporcional, si ustedes quieren, a el coeficiente de solubilidad por la presión arterial de oxígeno, o en este caso de ese gas. Porque también podemos encontrar la presión parcial de la concentración del CO2. De nuevo,
¿qué les han hecho notar? La concentración de un gas, en este caso dentro de la sangre, vamos a hablar dentro de la sangre, en este caso del oxígeno, es igual al coeficiente de solubilidad por la presión arterial de ese gas, en este caso del oxígeno. Este ejercicio, este enunciado está bien con un ejemplo más en el Constanzo, ¿ya? Hay un ejemplo, por si acaso van a hacer pasar, mañana vamos a hacer pasar conmigo cómo vamos a hacer el ejercicio con el ejercicio. Porque este oxígeno disuelto es el que determina la presión arterial de oxígeno. ¿Qué tal? Entonces, cuanto mayor sea, eso que les decía, puede ser 400, 500, etc., es este oxígeno disuelto, gracias a este oxígeno disuelto. Entonces, en las moléculas en el lado arterial, ya de la sangre oxigenada, empiezan a aumentar la cinética del oxígeno, y eso hace que el oxígeno con la hemoglobina se una más. Entonces, cuanto mayor sea la presión, mejora el oxígeno disuelto y mejora la cinética en ese lado y mejora la saturación. Si no pasa eso, quiere decir que de nuevo algo está pasando con la difusión del oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta dónde ha llegado ¿En cuánto ha encontrado usted? ¿Cuánto? 85. 85. 90. 87. 87. Ha ido por acá. ¿Por acá? ¿Cuánto? 93. 93. 92. 92. 89. 89. Entonces, está yendo por allá, ¿no? Vayan haciendo un poquito más rápido. Bien, ahí está, estamos demostrando que la saturación, que ustedes en el eje de las axis y ordenas de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿ya? En la curva de disociación de la hemoglobina que vamos a explicar mañana, está en la altura en 90, 90 y 90. Por lo tanto, lo que les decía del COVID, no había que asustarse con 90, ¿no es cierto? No había con 90 de saturación, pero desde allá nos llegaba la información, 95 es lo mínimo, y acudían al médico, y los que tenían plata, bueno, pues estaban felices porque, bueno, se trataba mucho más antes. Bueno, entonces, ya saben el valor, estamos comprobando, y también van a comprobar en las prácticas que el valor está entre 90, pero si haríamos entre todos los del curso, vamos a encontrar que está entre 91, 92, 93. Ya hemos explicado por qué es esa saturación, porque la unión de la hemoglobina también está influida por la presión barométrica y la presión de este oxígeno disuelto, ¿de acuerdo? Este oxígeno disuelto vamos a encontrar, resolviendo la fórmula, ¿no? La presión, esto más les digo, el coeficiente de solubilidad del oxígeno es igual a 0.003 ml de oxígeno por 100 ml de sangre, en este caso sangre arterial, quebrado 100 milímetros de mercurio. 0.003 ml o centímetros cúbicos de oxígeno por 100 ml de sangre, o quebrado si ustedes quieren, 100 ml de sangre quebrado 100 milímetros de mercurio. Y ahí con ese dato, con 60 y con 95 pueden encontrar en la casa, y mañana me van a dar ese pequeño ejercicio, si no lo resolvemos acá. Las recomendaciones no falten, no pierdan el hilo, porque todo está conectado, los ejercicios, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Por lo tanto, los que vienen un día sí, un día no, en vano están viniendo, preferirles que no vengan, o vengan, el consejo es que vengan seguido, ¿de acuerdo? ¿Cuánto han encontrado? 92. 92, ¿ve? Ahí está. Entonces nosotros saturábamos en 92, el doctor Monk satura 88, 86, porque un poquito de eritrocitóxico, ¿ve? 86 inclusive. Pero no es lo más importante. Lo más importante que les voy a decir después es el contenido arterial de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno tenemos en nuestra sangre? Ese ejercicio vamos a calcular acá, ¿ya? Eso es lo más importante. El contenido y la DO2, la oferta de oxígeno que le damos al tejido. La DO2 es igual a contenido arterial por el índice cardíaco por un factor de 10. Eso vamos a calcular acá. En fin de cuentas, eso es lo que tenemos que hacer en el paciente crítico, porque la doctora tiene harto paciente crítico y eso tiene que manejar. La DO2, contenido arterial de oxígeno por el índice cardíaco, que se van a acordar, las preguntas de examen, por un factor de 10. Y eso tenemos que mantener. Por eso les decía hace rato que en terapia intensiva, su presión está bien, su saturación está bien, listo. Entonces, acá, pero yo he llevado fisiología, entonces quiere decir que esto también está bien, ¿no? Entonces, o está mejorando, entonces quiere decir que está mejorando por esta razón. Entonces, les voy a dar las causas por las que disminuye
por las que se produce hipoxia, por los que disminuyen la llegada de oxígeno a los tejidos, y vamos a hacer sobre los ejercicios de contenido, capacidad, inclusive de que se llama consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la ley de Fichte. Bueno, esto por sacar de nuevo, en el Constanzo hay un ejercicio que está muy sencillito. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto ha obtenido? Una pregunta. ¿Cuánto debería ser la saturación aquí en... Por eso, hemos dicho que 93, ¿no? 93, 92, ahí está el promedio de usted. Y eso ustedes son jóvenes, ¿no ven? Imagínense las personas mayores, gorditos, etc. Tenemos en quirófano, cuando llegan a quirófano, que inclusive, ya, bueno, la doctora nos ha prestado esas tres opciones. Bueno, pero en prácticas tienen que llevar, como siempre en su casa, tienen que tener como parte para controlar los signos vitales, ¿no? Tensiómetros. Entonces la estudiante nos preguntaba, la señorita, ¿cuánto? Ya hemos comprobado, ¿no? Por la presión arterial le corresponde la saturación de 91, 92, 93. Cuando hemos hecho el más grupo era 93, seguramente por el frío está influyendo. Hay factores que influyen, factores externos que influyen en la saturación, pero también puedes revisar, inclusive la luz, cuando uno toma la oximetría y está de frente la luz blanca especialmente, entonces altera, porque esto es un reflejo de los rayos infrarrojos, necesito infrarrojos. ¿Sí? Bueno, en prácticas vamos a ver cómo funciona el pulso oxímetro. ¿Qué quiere preguntar? Doctor, disculpe, como dijo que el rango, bueno, lo ideal es de 91 a 93, ¿cuál es el tope mínimo donde ya hay que preocuparnos? Aquí les explico, en la siguiente clase, está bien, cuando es menos de 75 la saturación, tendría que ser más de 85, ¿no? Pero cuando es menos de 75, tenga la seguridad de que está reteniendo CO2. ¿Y eso qué significa? Hipercapnia, ¿no? Ya estás reteniendo. Hay muchas personas que están con 80, etcétera, pero no tienen hipercapnia. Entonces, cuando estás reteniendo CO2, ya tengan la seguridad de que sí estás reteniendo CO2. ¿Ya? Perfecto. Bueno, muchas gracias.